Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te doy gracias en este día por la oportunidad que tú nos das de estar aquí juntos, alabándote y adorándote, Señor. Te pido, Padre, que tú nos hables por medio de tu palabra en este día. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Cuando me mudé a la casa donde ahora vivo, el jardín estaba un poco descuidado. Desde hace varios años nadie había vivido en la casa. Y una de las cosas que había era una vid antiquísima. Me contaban los vecinos que antes tenía un parral bien hecho, bien construido y daba buenas uvas, pero hace tiempo que se había caído toda la estructura y lo que quedaba era simplemente un tronco muy grande con un montón de ramas desparramadas por todos lados y ni una uva que quedaba. Alguien me preguntó si lo iba a quitar, pero decidí mejor construir un armazón. Arranqué todas las otras plantas que estaban creciendo ahí junto a la vid y levantamos un armazón para que se trepara. Empezó a crecer, empezó la vida a cubrir ese armazón. Empecé también a cortar algunas ramas de árbol que le estaban echando sombra. Y poco a poco la vid se recuperó. Recuerdo que el primer año me dio una uva. Ahí en medio de todo había una uvita. Pero cada año siguiente daba más y más hasta que ya tiene una buena cosecha cada año, si es que los animales no me ganan las uvas. Ahora, mi experiencia con esa vid me hace pensar en la experiencia de Dios con su pueblo. Porque el profeta Isaías comparó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con un viñedo. El dueño de ese viñedo, que por supuesto es Dios, había limpiado bien la tierra donde sembró ese jardín. Le quitó las piedras, construyó una torre de vigilancia y sembró allí las mejores vides. Y luego esperó una cosecha de buenas uvas. Pero su viñedo solo produjo uvas inservibles. Y año tras año esperaba el dueño y le cuidaba su viñedo y esperaba una buena cosecha, pero nunca le salía nada bueno. Y por fin, después de tanto tiempo, decidió destruir el vallado del viñedo y dejar que se convirtiera en un matorral. Porque a fin de cuentas, si no le daba fruto, ¿para qué seguirlo cuidando? ¿Para qué seguir esforzándose? Isaías explicó que el fruto que deseaba ver el Señor, dueño del viñedo, era la justicia, pero solo vio maldad. Cuando dijo que el vallado del viñedo iba a ser destruido, Isaías se refería proféticamente a la destrucción del muro de Jerusalén. Cuando los invasores llegaron del extranjero, iban a tumbar la muralla que defendía al pueblo, iban a entrar y arrasar con todo. Y Dios iba a dejar que su tierra se convirtiera en un matorral, porque su pueblo no le había dado el fruto de justicia que él estaba buscando y que él deseaba de ellos. En todas las edades, Dios busca lo mismo de su pueblo. Dios busca que le demos el fruto de justicia. Nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte para que le pertenezcamos a Él, entonces, ¿con cuánta más razón nos toca darle el fruto que Él busca?
si no queremos ser como el pueblo que Isaías reprendió y que al final Dios castigó, aprendamos a ser una iglesia, un pueblo de Dios que da fruto. Y el pasaje que vamos a ver hoy nos dice cómo es que eso sucede, cómo podemos dar a Dios el fruto que Él está buscando y que Él quiere de nosotros. Lo encontramos aquí en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y dice así: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo que el apóstol Pablo pedía para la iglesia de Filipos es lo mismo que Dios quiere para cada iglesia. Es lo que Él quiere de nosotros también. Y si queremos cumplir el propósito de Dios, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar fruto. Tenemos que ser una vid fructífera. Y si queremos dar ese fruto que Dios está buscando de nosotros, hay tres cosas importantes que vemos aquí en estos versículos. La primera es el suelo en el que crecemos. Si pensamos en una planta, pues tiene que crecer en una buena tierra. La segunda es la estructura o el armazón que nos da forma, así como una vid. Una vid literalmente no da fruto si no está creciendo sobre otra cosa. Puede estar creciendo sobre un árbol, puede estar creciendo sobre una cerca o puede estar creciendo sobre un armazón, pero no va a dar fruto si solo se está arrastrando por la tierra. Es una cualidad de las vidas. Y nosotros igualmente necesitamos que el amor tome forma para que nosotros demos fruto. Y la tercera cosa que vemos aquí es el fruto mismo. ¿Cómo es ese fruto que vamos a dar? Entonces vamos a comenzar con la primera cosa, que es el suelo. Y el suelo en que tenemos que crecer, si vamos a dar fruto para el Señor, es el amor. El suelo es el amor. El primer versículo dice así: que el amor de ustedes abunde cada vez más. Si queremos dar fruto, tenemos que estar firmemente arraigados en el amor. Ahora, esto se puede decir de cualquier situación humana, ¿no? La vida humana es mucho mejor cuando estamos arraigados en amor, ¿no? Imaginemos a un esposo, por ejemplo, que el día del amor y la amistad le lleva a su esposa un ramo de flores y le dice: aquí tienes. Y la esposa le dice: ay, cariño, qué lindo detalle, muchísimas gracias, te quiero mucho. Y su esposo le dice: no, pues es mi deber. Yo creo que ahí muere el romance, ¿no? Va a agarrar las flores y les va a dar en la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene que ser por amor, no por deber. O qué tal una niña que abraza a su papá y le dice: papi, muchas gracias por cuidarnos, por protegernos. Y su papá le dice: no, pues es que es lo que tengo que hacer. Es que soy papá. Yo creo que va a ser una gran decepción. Porque lo que queremos es amor, no simple deber o responsabilidad. Y eso es lo que Dios nos da. ¿Cuánto más tenemos que estar arraigados en el amor si somos miembros de la iglesia de Jesucristo? Existimos por el amor de Dios. La semana pasada estábamos hablando de estar centrados, saturados con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio más que el mensaje del amor de Dios? En el Evangelio aprendemos que Dios no es solamente un Dios de justicia o de castigo, sino también un Dios de misericordia y un Dios de amor. Dios nos amó tanto
que estuvo dispuesto a dejar el cielo y venir a la cruz por nosotros. El amor de Dios es más que un sentimiento, más que una pasión. Aquí se usa la palabra ágape para describir el amor de Dios. En griego hay 4 palabras para el amor. Uno describe el amor romántico, otro es el amor filial, pero esta palabra, el amor ágape, es un amor sacrificial. Un amor que busca el bienestar de la otra persona, aunque cueste. De ese amor tiene que nacer y crecer todo lo que hacemos como iglesia. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión que sin amor nada somos. Si yo como pastor me presento ante ustedes y les doy un sermón bien entretenido, con muchos chistes y mucha inspiración, todo será completamente inútil si no tengo amor. Podemos pasar un buen rato riéndonos, pero vamos a salir y no va a pasar nada, porque no hay amor. Igual habríamos aprovechado, dice Pablo, con escuchar a un címbalo que retiñe. Todo lo que hacemos tiene que nacer del amor de Dios, porque si no se vuelve vacío e inútil. Y eso comienza cuando nosotros llegamos a conocer el amor de Dios de una manera personal, cuando lo experimentamos en nuestra vida, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando dejamos que nos transforme. No es cuestión de nosotros producir amor, sino es cuestión de responder al amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Cuando llegamos a entender ese amor, cuando nos damos cuenta del gran sacrificio de Cristo en la cruz y de las maneras en que Dios nos muestra su amor cada día, entonces respondemos y decimos: gracias, Señor, porque tú me has amado y ahora con ese amor que tú me das, que me sana a mí, yo puedo amar también a los que me rodean. O sea, todo empieza con el amor de Dios que fluye a través de nosotros. Y aún sin ese amor no lo hacemos. Y ese es el punto de partida, es la base, es el comienzo para darle a Dios el fruto que Él desea. De otro modo, no va a ser agradable para Él. Ahora, si el amor es el suelo de donde tiene que crecer el fruto, entonces también necesitamos una estructura donde puede esa planta crecer. Les comenté de la vid que tenía en mi jardín y dejó de dar fruto porque no tenía cómo organizarse, de dónde treparse. Y de la misma manera, el amor se tiene que guiar. Necesita dirección, necesita estructura. A esto se refieren los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje, cuando dicen: en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Lo que nos enseñan estos versículos es que el amor necesita discernimiento. El amor necesita sabiduría para expresarse bien, para vivirse bien. El amor provee la motivación, pero tenemos que aprender a discernir qué es lo que Dios quiere que hagamos por amor. El amor es necesario, pero no es suficiente. También nos hace falta la sabiduría. Un amigo recientemente me estaba contando sobre los patos que les había comprado a sus hijos para servirles de mascotas. Y los patos pues empezaron a crecer y bueno, sus hijas mayores pronto se cansaron de cuidar a los patitos. Pero su bebé, su niño pequeño, se quedó encantado con los patos. Y los abraza y los agarra por el pescuezo para jalarlos para acá y para allá y los levanta por las alas. Tanto quiere ese niño a los patos que cuando él se acerca, los patos van y se esconden.
Ahora, ¿qué le falta? ¿Le falta amor a los patos? No, les tiene mucho cariño. Lo que le falta es saber cómo expresarles ese amor de una manera que no les va a hacer daño. ¿Sí? Entonces, lo que vemos ahí en ese ejemplo muy sencillo es que el amor está bien, pero también tiene que saber cómo expresarse. El amor es la motivación, pero tiene que guiarse con el discernimiento y la sabiduría de Dios. Ahora, nosotros quizás sepamos cómo cuidar a unos patos, pero igualmente necesitamos la dirección, el discernimiento y la sabiduría de Dios para expresar el amor de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Porque el amor sin control puede hasta causar problemas y destrucción. Por ejemplo, un padre puede amar mucho a sus hijos, pero no tener la sabiduría de disciplinarlos y de enseñarles a disciplinarse a sí mismos. Dices, no, es que los quiero mucho, no los puedo corregir. Pero entonces él está sembrando semillas muy peligrosas en su vida. Un hombre podría justificar el adulterio diciendo, no, es que tengo un amor que nadie más comprende por esta persona. Pero él mismo no se da cuenta de que está fallando de una manera mucho más grande al amor de compromiso que él hizo con su esposa. Una pareja de enamorados puede caer en la fornicación porque no comprenden que el verdadero amor sabe esperar. Podemos hacer muchas cosas por amor que a Dios no le agrada y que al final traen malas consecuencias para nosotros y para otros también. Por eso el amor necesita discernimiento. El amor necesita dirección. El amor necesita sabiduría. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esas cosas? ¿Cómo podemos tener ese discernimiento y esa inteligencia y esa sabiduría? Bueno, comienza con la palabra de Dios. Conforme más nos saturamos, más nos metemos a la palabra de Dios para aprender. Yo creo que este punto es importante, porque podemos mal usar la palabra de Dios también, ¿no? Podemos usar la Biblia como un arma contra otras personas y solamente queremos agarrarla y darle golpes en la cabeza y no vamos a volvernos sabios de esa manera. O podemos agarrar la Biblia y solamente buscar las partes que nos convienen y no realmente ver lo que dice toda la Biblia. Entonces, para poder tener la sabiduría y el discernimiento para hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que comenzar conociendo la Biblia, pidiéndole al Señor, por favor, guíame, ayúdame a entender esto. Y conforme más sabemos y más conocemos y más vemos el plan de Dios, más sabios y mejor discernimiento vamos a tener para actuar bien. Pero también esto sucede cuando buscamos la voluntad de Dios en oración. Cuando de un corazón sincero le pedimos, Señor, guíame, muéstrame tu camino. Su Espíritu Santo nos va a guiar si estamos dispuestos a escucharlo. Tenemos la voz de Dios en su palabra y tenemos la voz de Dios en nuestro corazón y esas cosas no se van a contradecir. Entonces, si pensamos que Dios nos está diciendo algo que contradice su palabra, no estamos escuchando la voz de Dios, sino nuestra voz, nuestra propia voz interna. Pero cuando la palabra y la voz de Dios en nosotros coinciden, entonces tenemos una gran seguridad en lo que vamos a hacer. Tenemos sabiduría y tenemos discernimiento. Entonces, cuando crecemos en el suelo del amor, guiados por el buen juicio, la sabiduría, el discernimiento del Señor, vamos a llevar un buen fruto. Y ese buen fruto se describe en el verso 11, cuando dice, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es el fruto que vamos a dar? Es el fruto de justicia. En otras palabras, es el fruto
de hacer lo que a Dios le agrada. Como dice Rick Warren en su libro Una vida con propósito, dibujar una sonrisa en el rostro de Dios. Vamos a hacer lo que a Dios le hace sonreír, en lugar de que Dios diga, ay no, otra vez con estos. Esto es justicia. Es el fruto de una iglesia cuyos miembros demuestran en sus vidas la transformación que Jesús ha traído. La influencia de Jesús, la presencia de Jesús, el amor de Jesús, sus enseñanzas nos llevan a vivir de una manera generosa, pura, santa y contagiosa. Y eso es llevar fruto para el Señor. En una iglesia que da esa clase de fruto de justicia, hay buenos ejemplos. Los niños van creciendo y miran los ejemplos de personas mayores, de sus padres, pero también de otros hermanos y dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Las familias se fortalecen, los perdidos encuentran esperanza, los necesitados encuentran ayuda. Hay buenos frutos, frutos de justicia hechos por medio de Jesucristo. Y esos buenos frutos no solo traen fama a la iglesia, que la gente diga, wow, esa iglesia qué buena que está, mira el pastor, no, más bien sirven para glorificar a Dios. Cuando la gente se da cuenta, dicen, aquí está Dios, Él está obrando, Él está aquí. La última semana de su vida, Jesús salió temprano con sus discípulos para entrar nuevamente a la ciudad de Jerusalén. Y por el camino había una higuera que estaba llena de hojas. Jesús se acercó para buscar en ella algún fruto para satisfacer su hambre, pero no encontró nada. Esa higuera fue una representación del pueblo de Dios, porque estaba llena de hojas, pero no tenía fruto, y el pueblo de Dios estaba llena de actividades. Esa semana era una semana de fiesta. Había mucha gente que iba para acá y para allá, entrando y saliendo del templo, pero no había fruto de justicia que le agradara a Dios. Y entonces Jesús maldijo la higuera. Es el único milagro de destrucción que él hizo en todo su ministerio. Dijo, jamás volverá nadie a comer fruto de ti. Y de inmediato se marchitó. Jesús estaba diciendo, esto, mi pueblo, es lo que te va a pasar si no empiezas a dar el fruto que yo te he puesto aquí para dar. Lastimosamente el pueblo no entendió. Y 40 años después llegaron los romanos, invasores, destruyeron ese templo, destruyeron esa ciudad. Si nosotros queremos evitar ese error, si no queremos caer en el mismo destino en el que cayeron ellos, tenemos que regresar al plan original de Dios. Tenemos que comenzar con su amor, no depender de nosotros mismos, sino responder al amor de Dios. Tenemos que crecer en conocimiento y en sabiduría para que ese amor se demuestre de formas provechosas. Y de esa manera podemos darle a Dios lo que Él busca. El fruto de justicia que nace del amor y que se guía por sus enseñanzas. Es por eso que estamos aquí en el mundo, como personas y como iglesia, para darle a Dios el fruto que Él busca. Vamos a orar. Padre, tenemos que confesar que tú en realidad nos has dado todo lo que necesitamos para florecer. Nos has sembrado en un buen suelo. Has provisto para cada una de nuestras necesidades. Nos has cuidado, nos has protegido, Señor, y te alabamos, Padre. Pero tenemos que confesar también que muchas veces no hemos producido el fruto que tú buscas en nosotros. Hemos sido egoístas.
Hemos dejado que el mundo nos distraiga. Pero sabemos que aún no es tarde. Y Señor, te pido que tu amor se haga tan real para nosotros, que nos sirva como una fuerte motivación. Y que así busquemos tu voluntad y te agrademos, Señor. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.